Bueno, en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia quiero darle la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Y de lo que se trata es de hacer un balance del sistema de justicia del año 2017 y los retos para el 2018. Y en ese sentido hemos invitado a la magistrada Isis Muñiz a que nos plantee su visión desde el Poder Judicial, digámoslo así, al magistrado Rodolfo Espiñeira, quien es Procurador General Adjunto, quien va a plantear su visión ya desde el Ministerio Público. Tenemos al licenciado Michel Camacho, que es consultor de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Tenemos a el jurista y abogado asociado de la Fundación Institucionalidad y Justicia, a Ramón Núñez, quien también es consultor de la Fundación Institucionalidad y Justicia, y tenemos al licenciado Francisco Guillén, quien es abogado consultor, y cuando hablo de que son abogados consultores es porque han venido trabajando en algunos estudios que tienen que ver con diagnósticos que más adelante se harán públicos, que se están realizando desde la Fundación Institucionalidad y Justicia. Así que quiero darle la más cordial bienvenida a todos y cada una de ustedes. Me complace entender a todos los presentes una grata bienvenida en nombre de la Coalición Acción por la Justicia y la Seguridad y la Fundación Institucionalidad y Justicia a este interesante encuentro en el cual converge el interés de diversas instituciones que se han comprometido con el desarrollo del sistema y el de la ciudadanía en general, teniendo como enfoque propiciar un escenario de evaluación en materia de avances y retos del sistema de justicia y de los órganos que lo componen. Sin duda, el fortalecimiento institucional del sistema de justicia se ha convertido en una de las máximas prioridades en la agenda de la sociedad dominicana. Reiteramos ante los honorables magistrados del sistema de justicia, presentes tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público y frente a la sociedad en general, nuestro compromiso de seguir propiciando escenarios en los cuales se socialicen propuestas jurídicas e institucionales que sean constructivas, factibles y apegadas a nuestro ordenamiento constitucional y legal en beneficio del Estado institucional dominicano. También quiero decir que esta actividad se hace para los auspicios de la USAID, que viene en el marco de los proyectos que venimos implementando, permitiéndose realizar, que nosotros podamos realizar este tipo de actividades. Y a continuación, le voy a dar la palabra a la magistrada Isis Muñiz. Isis Muñiz, para nosotros, para la Fundación Institucionalidad y Justicia, y para todas las instituciones de la sociedad civil, es uno de los jueces más emblemáticos que tiene el sistema de justicia. Más emblemático. No solamente por lo que ha sido su hoja de vida, sino por la madurez que ella exhibe cuando viene este tipo de actividades a plantear cuáles son los avances y retos del Poder Judicial. Así que con ustedes los dejo con la honorable magistrada Isis Muñiz. Bien, buenos días. Primeramente, agradecer a la FINJUS en la persona de su vicepresidente, el doctor Servio Tulio, por la invitación. Para nosotros siempre es un placer participar en este tipo de actividades
porque crean un espacio de reflexión donde podemos abordar los problemas desde diferentes ópticas y al final, pues todos los sectores que interactuamos salimos gananciosos. Entrando en materia, definitivamente debo decir que son muchos los retos que tiene el Poder Judicial de la República Dominicana de cara a un futuro más o menos cercano. La pregunta sería, ¿hasta qué punto las autoridades de ese poder del Estado están dispuestas a asumir con responsabilidad institucional el aplicar en algunos casos y promover en otros los cambios necesarios para avanzar hacia un poder judicial independiente e imparcial, capaz de jugar su papel para garantizar lo que es la seguridad jurídica, el servicio judicial, la seguridad ciudadana en el marco de un Estado social y democrático de derecho. Desde el punto de vista de los jueces, debo decir que desde mediados del año 2016, específicamente en agosto, los jueces de la República a nivel nacional se embarcaron en una campaña de sensibilización dirigida de manera particular, de manera directa a los sectores políticos, a las fuerzas vivas de la nación y de manera general a toda la ciudadanía, en procura de que se le diera cumplimiento a la Ley 194 del año 2004, que fija al Poder Judicial como un mínimo el 2.66 del presupuesto general de la Nación, para que ese poder pueda ejercer la autonomía funcional, la autonomía administrativa y presupuestaria que les reconoce la propia Constitución en el artículo 149, donde el constituyente reafirma de manera expresa la necesidad de reforzar, de fortalecer esa independencia sobre la base precisamente de esa autonomía. Pasando balance a todo ese proceso, entendemos que se lograron puntos positivos, aunque no logramos el objetivo en el sentido de que se diera al Poder Judicial lo que le corresponde por ley. Es más, podemos decir que ni siquiera logramos que nuestro órgano de gobierno, léase el Consejo del Poder Judicial, a la hora de elaborar su presupuesto, lo hiciera sujeto a la proporción que acuerda la ley. Y eso debe llevarnos a reflexión porque deja en evidencia una especie de acuerdo o una especie de contubernio histórico para mantener al Poder Judicial, como se le llama, la cenicienta de los poderes del Estado. Pero no obstante todo eso, el proceso nos dejó saldos positivos porque esto unió a los jueces en la lucha, ha ido rompiendo con el miedo, ha permitido que nosotros podamos salir a los medios de comunicación, dirigirnos a la sociedad para crear conciencia de cuál es la real situación por la que atraviesa el Poder Judicial. Y desde ese punto, pues definitivamente todos estos son saldos positivos. El próximo paso es iniciar, en cuanto a este punto se refiere, es iniciar acciones concretas. Y esto incluye el apoderamiento de instancias judiciales y constitucionales para forzar que estos órganos se pronuncien sobre la materia. De otro lado, nosotros vamos también a retomar
lo que se planteó en ocasión de la última convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, en el sentido de que el juez de la Suprema que funge como secretario en el Consejo Nacional de la Magistratura sea removido, porque viene del sector externo y evidentemente no representa a los jueces de carrera, que por demás en la actual composición de ese Consejo Nacional de la Magistratura no tenemos un juez de carrera, porque los dos vienen del sector externo. Lo que planteamos en aquel momento y vamos a retomar como reto para el próximo año 2018, no es nada traumático, es un procedimiento sencillo. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia, por disposición de la Constitución, son los llamados a elegir de entre sus pares cuál irá a integrar el Consejo de la Magistratura. En aquel momento se argumentó que se estaba contra el tiempo, porque ya el Consejo de la Magistratura había iniciado el proceso de preselección de los candidatos. Muy bien, el panorama hoy es otro. Entonces, la ocasión es propicia para que tanto el Consejo del Poder Judicial como los jueces de la Suprema Corte de Justicia envíen un mensaje claro de su compromiso de trabajar en procura de mejorar nuestro sistema de justicia. Es importante destacar también que este Consejo ha estado trabajando en puntos neurálgicos. Se nombró, por ejemplo, una comisión para trabajar el reglamento del escalafón judicial y la provisión de cargos judiciales. En ese sentido, la comisión terminó el trabajo, lo socializó a nivel nacional con todos los jueces y se remitió al Consejo para fines de estudio y aprobación. Sin embargo, tenemos más de 8 meses esperando que este reglamento se apruebe, a fin de que los actores del sistema conozcan a cabalidad cuáles son los criterios para avanzar dentro del escalafón. Actualmente existe también otra comisión que está trabajando en la elaboración de un reglamento disciplinario que garantice, de un lado, el respeto de los derechos del juez que esté sometido al escrutinio, pero que también nos asegure que cualquier juez que se aparte del cumplimiento de su deber será sancionado conforme con la ley, evitando, y eso se ha hecho mucho hincapié en el reglamento, evitando que los procesos disciplinarios se extiendan innecesariamente en el tiempo mediante la proposición de figuras y diligencias que definitivamente son ajenas al régimen disciplinario. Terminados estos trabajos, que esperamos se culminen antes de que cierre el año 2017, será remitido al Pleno del Consejo del Poder Judicial para los fines correspondientes. Todos estos documentos son importantes, todos estos trabajos son importantes. Los jueces estamos involucrados, estamos queriendo hacer nuestro aporte para que se operen los cambios. Sin embargo, no basta con la elaboración de los documentos, es necesario que se aprueben y es necesario que se apliquen, porque de lo contrario van a caer en letra muerta. Y entonces ahí es importante que el Consejo asuma una actitud proactiva en ese sentido. Hay otros puntos para la agenda del año 2018 que tienen un poquito de mayor envergadura porque necesariamente implican una modificación a la Constitución, pero es importante abrir los espacios de discusión en ese sentido. Yo pienso que debemos evaluar la actual conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. Es un órgano eminentemente político a partir de sus integrantes. No se justifica, por ejemplo, la inclusión del Procurador General de la República, que es un funcionario del Poder Ejecutivo y ya ese Poder Ejecutivo está representado en ese órgano. Es importante valorar la inclusión, por ejemplo, del presidente del Tribunal Constitucional
constitucional, de el director de carrera judicial, que es el funcionario dentro del Poder Judicial que maneja al dedillo todo lo relativo al escalafón. Y yo hago hincapié en esto porque es necesario buscar el mecanismo a través del cual nosotros podamos garantizar que, si bien es cierto, el Consejo Nacional de la Magistratura es el órgano que por disposición constitucional designa a los jueces de las altas cortes, no es menos cierto que esa selección debe hacerse en respeto al escalafón, en respeto al escalafón. De lo contrario, se va a corromper todo, de lo contrario se va a prostituir todo. ¿Por qué? Porque el juez de corte necesariamente tendrá que acudir a los políticos para poder ganar un espacio dentro de la Suprema Corte de Justicia. Entonces es necesario, por ejemplo, en ese órgano la presencia del director de carrera judicial. Es importante también que de manera expresa se determine que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, si bien puede ser designado, como dispone la Constitución, por el Consejo Nacional de la Magistratura, tiene que venir de los jueces de carrera. Yo pienso que se han dado pasos importantes, yo pienso que este ha sido un año muy fructífero. Lo importante es no bajar la guardia y estar dispuesto a continuar con las luchas. Estamos hablando de cambiar toda una historia de maltrato hacia un poder del Estado. Lamentablemente nuestros países están acostumbrados, o nuestros gobiernos están acostumbrados a gobernar gobernando los tribunales, y eso hay que cambiarlo. Muchas gracias. Excelente. Excelente. Y ojalá y que sea rápido, que se retome la lucha de que el secretario del Consejo Nacional de la Magistratura sea un juez de carrera, para que no se alegue lo que se alegó, porque la verdad es que es una cuestión totalmente razonable. Si el 75% de los jueces que llegan a la Suprema Corte de Justicia tienen que ser de carrera, ¿cómo es posible que no haya uno que los represente ahí? Son cosas que no tienen ningún sentido. Pero yo quiero... voy a cometer una infidencia. Sucede que cuando estábamos proponiendo desde la Fundación y desde organizaciones, porque hay que ser coherente, desde organizaciones de la sociedad civil, una de las personas mayor votada de todas las organizaciones fue Isis Muñiz. A mí me tocó llamarla, ella que está hablando del escalafón. Es una magistrada que reunía todos los requisitos y ella me dijo: yo no puedo aceptar en esta ocasión que me propongan, porque si tú ves la composición de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, la mayoría vienen del sistema penal. Y yo entiendo que debe de haber un balance a lo interno de la Suprema Corte de Justicia, es decir, a la Suprema Corte de Justicia quizás le estén haciendo más jueces civiles o en otras áreas. Eso se llama coherencia, ¿eh? Así que excúsame que yo cometa esta infidencia contigo, pero esa fue la verdad. A continuación quiero darle la palabra, ya Rodolfo y él se pusieron de acuerdo, prácticamente lo combinó. Sí, porque a fin de cuentas él fue el que nos formó a nosotros en la escuela. Ramón Núñez, aparte de que es un connotado jurista, fue director de la Escuela del Ministerio Público durante muchos años. Es uno de los analistas del sistema de justicia más objetivo, diría yo, pero también desde el punto de vista de lo que es su visión del sistema, tiene una visión interesantísima porque es una persona que aporta, o sea, vive aportando, vive aportando. Entonces quiero darle la palabra a él y les recuerdo que tiene 15 minutos.
Muy buenos días. Lo primero que quiero aportar es mi agradecimiento a la coalición Acción por la Justicia y la Seguridad, y en particular a la Fundación Institucionalidad y Justicia, por esta nueva oportunidad que me brinda. De modo que agradezco al doctor Servio Tulio Castaños Guzmán por la gentileza de la invitación, sobre todo porque tengo la dicha, el honor de compartir con la magistrada Muñiz, con mi querido y directo amigo, el procurador Rodolfo Espiñeira, y con los distinguidos colegas Michelle Camacho y Francisco Guillén. La ocasión que nos convoca es, ya se ha dicho, es hacer un balance del sistema de justicia en 2017 y los retos para el 2018. Yo quiero aportar, de algún modo, una perspectiva histórica. Y quiero empezar diciendo o repitiendo un relato que ha estado presente en la reforma judicial que hemos vivido los dominicanos. Lo primero que tengo que señalar es que la judicial fue la nota distintiva de las reformas institucionales que se instauraron a partir de la última década del siglo pasado en República Dominicana. Cuando hablamos de que es la nota distintiva, es que con mucho orgullo, todos vimos cómo el Poder Judicial se afirmó como uno de los tres poderes del Estado. Previo a eso, el Poder Judicial era simplemente un conjunto de jueces, pero todo el poder estaba concentrado en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo. Por eso lo importante en esa perspectiva es no olvidar que la reforma judicial supuso construir el Poder Judicial como una instancia paritaria de gobierno. O sea, en esto que se llama la República Dominicana, como instancia de gobierno al Ejecutivo tradicional, al Legislativo, se le agrega el Poder Judicial, pero ya con pantalones largos o con faldas, el Poder Judicial. Pero la justicia, y ahora que hablamos de Poder Judicial, es importante destacar que lo que se propuso es que se afirmara como poder, además de su tradicional rol de un servicio. Eso es muy importante, porque si es un ejercicio de poder, fue y seguirá siendo una cuestión política. Por eso es importante lo que señalaba la magistrada Muñiz, que ella decía, nosotros hicimos acercamiento sincero y y propusimos diálogo con los sectores políticos y con las fuerzas vivas de la nación. En definitiva, que la justicia, esa reforma que se ha procurado en el país, lo que pretende es que la justicia se afirme como un espacio institucional de gestión de la conflictividad. Que en vez de que resolvamos los problemas en espacios distintos a la justicia, vamos a decir que los resuelva un gobernador, que los resuelva un síndico, que los resuelva un presidente de la República, que se resuelva en el espacio institucional que es el Poder Judicial. Pero como va a seguir siendo un tema político y no crean que se va a terminar esta lucha por la afirmación del Poder Judicial, esos problemas o a esos retos se le suman otros. Ahora tenemos que sumar que no se resuelvan, aparte de que no se resuelvan en el despacho de un alcalde, en el despacho de un presidente, en el despacho de un legislador, ahora también tenemos que esperar que no se resuelvan en 140 caracteres, que no se resuelvan en las redes sociales, que no se resuelvan solo por esas vías, porque eso disminuye entonces la efectividad de la justicia y la legitimidad del Poder Judicial como sistema de gestión de la conflictividad. Y esa historia o ese relato que les vengo haciendo de la reforma judicial como nota distintiva de las reformas institucionales tiene logros significativos. La instauración de un Consejo Nacional de la Magistratura, el cual siempre puede ser perfectible, pero que cambió el modo de selección de los jueces y dotó de mayor estabilidad a los integrantes del Poder Judicial.
la renovación de la Suprema Corte de Justicia, la instauración de una Escuela Nacional de la Magistratura, que luego se convirtió en Escuela Nacional de la Judicatura, el establecimiento de una carrera judicial, y hoy tenemos una de sus más connotadas integrantes con nosotros, la defensa pública, pasar del régimen viejo del abogado de oficio a una defensa pública, que también es una carrera y a la cual se le ha ido construyendo niveles de autonomía y reconocimiento constitucional incluso. El Ministerio Público, que no ha vivido un camino menos trascendente con la creación de su carrera del Ministerio Público, de su propia escuela de formación, que ya Servio Tulio mencionaba, la Escuela Nacional del Ministerio Público, que tuve el orgullo, la honra de poder contribuir al equipo de la escuela en algún momento. Esos hitos, esos avances son indudables. Lo que pasa es que quizás hay que recordar que todos esos avances que se han logrado no cayeron de la nada, sino que forman parte de un proceso que se concibió sobre la base de un triple consenso, un consenso político, un consenso técnico y un consenso social. Y se crearon las bases para ese consenso político, se fomentó, como lo hace por ejemplo esta coalición, toda la preocupación social por la justicia, porque no podemos dejar esa preocupación. Si alguien cree que esto es como una copa, que en algún lugar se termina la copa y luego se le da su uso y ya no podemos olvidar o lo colgamos un cuadro en una pared, resulta que la justicia no. La justicia como espacio político participa de aquello que decía Renan de la democracia, ¿no? Que es un plebiscito cotidiano. Aunque tenemos que reconocer que, quizá volviendo a Heráclito, nadie se baña 2 veces en un mismo río. Y también, porque estuvimos antes y estamos ahora, tenemos que ser conscientes de que nosotros, los de entonces, como diría Neruda, no somos los mismos. Y por eso hay que mantener la preocupación en la población acerca de ese triple consenso. Eso es fundamental, porque ¿qué es lo que ha ocurrido? Logramos, y bueno, en ese triple consenso, en esa promoción de una política pública, el rol, el papel que jugó la Fundación Institucionalidad y Justicia fue y ha sido estelar, y esperamos que lo siga siendo. Y ese consenso no es coyuntural, no es que lo necesitábamos hace 20 años, es que lo necesitamos ahora y lo necesitaremos mañana. Eso es importante. Ese proceso de reforma se construyó sobre esa base. Ahora, casi siempre hablamos de Ministerio Público, de policía, eso es importante, se habla del Poder Judicial, del ámbito penal. ¿Por qué? Porque ha habido una reforma que todos ustedes conocen, que fue la reforma procesal penal, que fue una de las principales herramientas de intervención en el sistema de justicia. Pero la reforma judicial no se agota en la reforma penal o procesal penal. De hecho, estuvo precedida por una no menos importante también, la reforma laboral, tuvo su papel incluso antes que la reforma procesal penal, pero quedan pendientes muchísimas otras reformas. O sea que no es verdad que la agenda de la justicia y del sistema de justicia se agotó. La agenda del Poder Judicial apenas comienza. Por ejemplo, pongo una palabra, hago referencia a un solo ámbito, que bueno, Francisco Guillén, mi colega Camacho, que son especialistas en esa área, como el ámbito contencioso administrativo. Eso requiere todo un desarrollo, toda una presencia de la justicia en todo el país. Se requiere también modernizar la legislación para que los procesos y los procedimientos respondan a las necesidades de acceso a la justicia de la población, y la reforma de los códigos,
porque el hecho de que no se haya logrado todavía reformar el Código Penal, el procedimiento civil, el Código de Comercio, no quiere decir que esa tarea se acabó. Lo que eso quiere decir es que el consenso sobre eso hay que construirlo, y eso se tiene que construir con esperanza. Yo quiero ahí ser positivo. Nosotros no vamos a transformar el sistema de justicia si no tenemos esperanza en esa transformación, si nosotros no ponemos de nosotros en construir el clima adecuado. Y por eso creo que hay que retomar la agenda de la reforma. Y Finjus, que ha jugado un rol estelar con el apoyo de USAID también, aquí veo al señor Glass, que bueno, nos conocimos hace muchos años, cuando esto apenas comenzaba, de modo que él no es una persona extraña a este proceso, sino que lo conoce muy bien. Yo pienso que más allá hay muchas cosas de las que nos podemos quejar del funcionamiento actual del sistema de justicia, muchísimas. Pero más allá del inventario de lamentaciones, del rosario de carencias o de frustraciones, yo creo que hay que volver a convertir la reforma judicial en un plan de Estado, en una política de Estado. ¿A qué es que me refiero? Es que hay gente que se ha retirado de esta discusión. Es muy importante que el Ministerio Público por su parte, el Poder Judicial por su parte, la Defensa Pública por su parte, haya generado, como en efecto ha generado, muy buenas capacidades de reflexión acerca de cuál es su futuro. Pero eso no quiere decir que a los políticos debemos liberarlos de este proceso. O sea, hay que mantener un consenso con la clase política. Hay que mantener algún tipo de estímulo para que parte de su discurso sea el mismo discurso que llevó a que avanzásemos tanto como avanzamos en la primera fase de la reforma judicial. Y eso no lo van a hacer, no se va a hacer solo. Por eso es que cuando hablamos de triple consenso, el político, el social, y el importante rol que juega la sociedad civil en eso, y el técnico, para que esos procesos no sean simplemente actos de autoridad, sino que sean también procesos con solvencia técnica. Y creo que esa es la tarea del 2018, del 2019, del 2020. Muy bien. A continuación le voy a dar la palabra al magistrado Rodolfo Espiñeira, a quien conozco desde hace muchos años. Inclusive nos nombraron juntos como procurador general adjunto hace mucho tiempo. Y recuerdo que compartíamos oficina, no en este nuevo Palacio de Justicia, en el viejo. Eso era un callejón. Y como dije, ha venido desde la Procuraduría General de la República gestionando políticas públicas en esa institución y ha venido también en varias ocasiones inclusive hasta transitoriamente ocupando el cargo de Procurador General Adjunto. Él es el primer sustituto del Procurador General y él ha querido acompañarnos para darnos la visión del Ministerio Público en todo lo que ha sido este año y los retos para el 2018. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias primero a Acción por la Justicia y la Seguridad y a la Finjus por la oportunidad de nuevamente comparecer en foros de este tipo. En las exposiciones anteriores estamos haciendo un balance tal vez más allá del 2017, a veces es necesario para poder proyectar lo que sería de aquí en adelante. Lo primero que tenemos que establecer que, igual que aquí en muchas partes del mundo, y uno a veces que tiene la oportunidad de viajar, interactuar con asociaciones de fiscales, en conferencias de ministros de justicia, hay que decir que el tema de la justicia siempre es un tema que importa a la sociedad.
Importa a la sociedad porque de alguna u otra manera los sistemas de justicia tienen que ver con el día a día de las personas. Tal vez desde el punto de vista que yo hablo, la parte penal, que es la que le podía traer a una persona tal vez una preocupación mayor, pero también le trae problemas a una persona que tiene un problema de tipo civil o alguien que tenga un problema en la jurisdicción inmobiliaria. O sea, son muchos aspectos donde el sector justicia influye e incide. Y por eso es importante que la sociedad tenga preocupación por el mismo y se interese de alguna u otra manera. Y tiene que interesarse a través de muchos aspectos que aquí se han tratado, a través de coaliciones como esta, de foros ciudadanos, la expresión que tengan los empresarios, lo que piensen las comunidades. O sea que yo pienso que el tema de justicia debe estar en la preocupación de todos los ciudadanos. Eso de toda duda hay que reafirmarlo. Segundo, también es verdad que el sistema de justicia, sobre todo en los medios, y comparto eso un poco con algo que decía el doctor Castaños, que muchas veces casos particulares abarcan a todo el sector de justicia. Cuando hay y voy a empezar por mi sector, un fiscal que es sometido por cualquier cosa, entonces eso es como cuando tú estás jugando pelota, que tú de un foul te dan en el tobillo, te diste en el tobillo, pero se resiente de todo el cuerpo. Y eso pasa también pasa en el Ministerio Público y pasa en el Poder Judicial. A veces escándalos particulares sobre la actuación de un funcionario público o la forma como se ha manejado un caso, trae mucha convulsión y normalmente arrastra a todas nuestras instituciones. Y eso también es bueno a veces en el contexto de este tipo de eventos, tenerlo claro, porque a veces la ciudadanía en el día a día, ahora con las redes sociales, la información, el boca a boca, que todavía funciona, ahora el boca a boca funciona por WhatsApp, por redes, por todo, o sea, es una ampliación de ese tipo de cosas, magnifica muchas cosas y a veces eso nos permite ver los desarrollos que ha tenido un sistema de justicia. Yo por eso comparto mucho la exposición que Ramón acaba de hacer, que yo creo que hizo un recorrido breve de muchos de los avances, pero eso no quiere decir que nosotros nos despreocupemos, y en eso coincide con él, porque en esta materia, igual como en otras materias como la educativa, la salud, todos los avances tienen que ser permanentes. Entonces, lo que tenemos que empezar a tener una cultura y una mentalidad de que en esta vida todo es un cambio permanente hacia mejoras sociales. Y ahí sí es donde debe el conjunto, la parte política, la parte judicial, en llegar a un acuerdo social es qué priorizamos y hacia dónde vamos y cuáles son nuestras principales políticas, partiendo del punto de vista que los recursos, si vamos a hablar de recursos materiales o de dinero, estamos en un ambiente donde los recursos son limitados. Pero no solamente son los recursos económicos, también tenemos que contar con los recursos humanos, o sea, cada vez tenemos que ir a una excelencia en las labores de las personas que integran nuestros respectivos cuerpos, en el caso del Ministerio Público. Por ejemplo, este año nosotros, para ir lanzando un balance, ya entraron los 256 fiscalizadores del anterior concurso del Ministerio Público, o sea, ya hay 256 nuevos fiscalizadores, fruto de un concurso público de oposición donde se presentaron más de 3.000 personas para aspirar a 256 plazas. Pero también ahora mismo nosotros estamos en la segunda ya etapa de otro concurso que se abrió para, en principio, 125 nuevas plazas de fiscalizadores y que ya el Consejo Superior del Ministerio Público ha decidido extender de 125 a más de 200, estamos determinando ahora mismo si son 214 o 216 nuevas plazas, para empezar la formación el año que viene, porque hay que seguir reforzando la estructura del Ministerio Público. Para este concurso ya he convocado ahora para pruebas psicométricas más de 600 personas y se presentaron 2.800 personas para calificar el mismo. O sea que es un proceso que nosotros el año que viene seguimos en la formación porque tenemos que seguir fortaleciendo la estructura del Ministerio Público con personal de carrera. Pero no solamente es en el caso de nosotros y en este final del 16 y en este año 17, no solamente entrar personal nuevo también. Dentro de la misma estructura de administración de lo que sería el Ministerio Público, hemos adoptado algunos cambios institucionales, algunas políticas que nos permiten que un personal nuevo, formado también,
pueda trabajar con un apoyo y no tenga que preocuparse por ciertas cosas. Por eso nosotros a partir de este año entraron en funcionamiento varias unidades nuevas, como una dirección de coordinación institucional, que modificó o propuso un nuevo esquema de apoyo a las fiscalías. Entonces, este departamento de coordinación lo que se encarga básicamente es una estructura como cualquier organización de servicio del sector privado. Es que cada región del país, cada departamento, cada fiscalía cuenta con un grupo de personas que se dedican única y exclusivamente a atender las necesidades puntuales y dar seguimiento a las necesidades puntuales de ese departamento. ¿En qué sentido? En la infraestructura física, mobiliario, material, que tengan condiciones adecuadas, que si en algún sitio hay problema de energía eléctrica, un inversor se aplica. O sea, toda la parte de acompañamiento. O sea, hemos descentralizado un poco la labor de la administración, del apoyo logístico a las fiscalías. Ese por otra parte. También hemos creado una nueva dirección que es fruto de la fusión de varios departamentos, que son el de estadísticas, el de análisis de la criminalidad y el de gestión institucional. Hemos fusionado estos departamentos porque nos hemos dado cuenta de que si tú la estadística que tú tienes no la analizas de manera correcta, eso no te permite tener un efectivo modelo de gestión de la Fiscalía. Entonces, hemos articulado todo esto en una sola unidad y esta unidad nos permite establecer más claramente cuáles son los objetivos hacia donde nosotros debemos dirigir las diferentes políticas de persecución penal estratégica, por ejemplo, en un ámbito, o cómo en determinadas zonas geográficas, atendiendo a la tipología de la cultura que hay aquí, o sea, no es lo mismo la cultura de la costa que del centro que de la montaña, como sin salirte de los parámetros propios de persecución, tú vas adaptando ciertas capacidades. También, como la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, tiene la función de la implementación o el diseño de la política criminal del Estado, hemos articulado un departamento de prevención de la criminalidad, reforzándolo un poco el estudio con profesionales de todas las áreas. No solamente nos hemos consultado en abogados, hay sociólogos, hay psicólogos, tenemos profesionales de las áreas económicas que enfocan y ven las diferentes problemáticas que inciden en la criminalidad de una manera, vamos a decir, más holística, más integrada. O sea, no solamente ya debemos llevarnos solamente por el Código Penal dice tal cosa, tenemos que aplicar el Código de Procedimiento, sino que vamos avanzando en el estudio de ver el fenómeno de la criminalidad, cuál es su origen, cuál es su causa, dónde se genera. Entonces, eso también permite tener una conciencia más clara y más precisa hacia dónde deben dirigirse las acciones del Ministerio Público. También este año entró una nueva unidad, que es la Unidad de Investigación Criminal, que es un proyecto que se venía estudiando tal vez hace más de 10 años y ya a partir del año pasado, donde terminaron su formación, por concurso y con formación en la Escuela Nacional del Ministerio Público, entraron 42 personas que hacen las veces de investigadores judiciales. Ese es un proyecto muy interesante. Nosotros tuvimos el apoyo del Buró Federal de Investigación de los Estados Unidos, que participó en todo el programa de adiestramiento y del diseño y la búsqueda de los perfiles de estas personas, donde tenemos abogados, tenemos gente que sabe de informática, gente que sabe de contabilidad, economía. Es un grupo multidisciplinario que lo que va a hacer en principio es apoyar las investigaciones de los delitos complejos. Y están operando ahora mismo básicamente en apoyo a las procuradurías especializadas y algunas de las fiscalías que necesitan apoyos en una investigación. No es una unidad ni para sustituir a nadie, sino es una unidad para que los fiscales puedan contar con apoyo especializado en cierto tipo de investigaciones complejas. O sea, usted tiene un investigador, si usted está estudiando delitos cibernéticos, como hay ahora con pornografía infantil, estafa, entonces tú por lo menos cuentas con un equipo de gente preparada en esta cuestión informática, a la cual tú le has dado formación jurídica, le has dado formación
de investigación forense, lo hace especializado y es mucho más fácil en el día a día que un fiscal, si tiene cualquier duda, cualquier explicación, entonces tú tienes un técnico informático. Si pasa con un agente en cuestión de lavado de activos, bueno, tú cuentas con un contable forense o un administrador de empresa o un economista, y si es cuestiones de comportamiento, bueno, hay psicólogos, hay sociólogos, ese tipo de cosas, aparte de los abogados también que hay en especialidad en investigación penal. Esos son, vamos a decir, de los principales balances positivos que podríamos adelantar también. También hemos implementado una sección de desarrollo legislativo, porque habitualmente, tanto en el Congreso de la República, mucha gente propone muchos proyectos de ley y a nosotros nos llevaban muchas modificaciones y mucha gente solicitando, y hemos creado esta unidad que está bajo la responsabilidad de una Procuradora General Adjunta, la doctora María Montero, que se encarga de todo ese tipo de cosas. Porque hay muchos proyectos de ley que tienden a modificar legislaciones donde hay participación del Ministerio Público o intentan, y Ramón lo sabe muy bien, una corriente que se movía mucho en el ámbito del derecho penal, es de que cualquier solución a cualquier problema, inmediatamente la penalización era la solución del problema. Pero entonces ahora estamos viendo, en muchos casos que viene una inversión, ahora es despenalización. Entonces nos estamos moviendo en una corriente de penalizamos y despenalizamos. Entonces hay muchas iniciativas legislativas que se están moviendo. Nosotros queremos a ese tipo de cosas donde hay influencia en el ámbito penal y en otras áreas del ámbito jurídico donde hay modificaciones. Nosotros hemos decidido, y el Procurador General de la República ha decidido, que es bueno mirar todo ese tipo de cosas, porque puede ser que se presente un proyecto de ley donde tú puedes decir, bueno, eso no es una cuestión importante, pero dentro del ámbito de una realidad social podría tener en el futuro cualquier implicación. Entonces también tenemos que estar atentos a los cambios legislativos que se están proponiendo. Otra cosa que, vamos a decir, que es bueno que yo quiero compartir con ustedes, que también es una realidad internacional. Nosotros en este año hemos participado en varios eventos internacionales y quería compartirla. Y tú de repente estamos en un evento en Perú y hay una organización que trabaja con la lucha contra la pornografía infantil a través de las redes y el Internet y la Internet profunda. Y también uno comparte cuando de repente hay un expositor, ¿verdad?, explicando, dice, y nos explica que en la República Dominicana es uno de los países donde la incidencia de búsquedas de pornografía infantil ha acusado una mayor reducción en el año 2016-2017. Entonces, tú te presentas y la gente a veces te pregunta, bueno, y digo esto porque como queremos mostrar balance positivo, internacionalmente nosotros somos reconocidos, por ejemplo, en esta materia del delito de pornografía por Internet, como uno de los países que más ha hecho por esta cosa. Entonces, por eso, con unos sistemas que son promovidos por la Inglaterra, se montaron unos sistemas de seguimiento y de control de redes y nosotros aparecemos en los países de América Latina, donde el número de intentos de búsqueda ha bajado dramáticamente en comparación con otros años. Pero, o sea, es un bajón sorprendente. ¿Y eso es fruto de qué? Bueno, de que tenemos unas procuradurías especializadas que en el tema de delito de pornografía infantil, ese es un tema que nosotros ahí eso no se negocia nada, eso es duro, contundente y ya ha habido condena. Y tú a veces aquí en el día a día, tú dices, bueno, hubo una condena, pero tú internacionalmente somos reconocidos. Y en ese mismo evento también nos dieron un reconocimiento de la labor que estamos haciendo, por ejemplo, en el tema del tráfico y trata de personas. Ellos reconocen la acción que se está haciendo en República Dominicana porque ha impactado, porque sobre todo en este tema de trata, es un tema también que va muy vinculado a la cooperación jurídica internacional. O sea, y nosotros en esa materia, con Estados Unidos, con Colombia, con Venezuela, con España, con Francia, con Inglaterra, se nota que los esfuerzos y los trabajos que se han estado haciendo impactan en otros países y nos reconocen a nosotros como Ministerio Público como una parte clave en el desmantelamiento y en la sanción a este tipo de delitos. O sea que también es una forma de tú
a veces en el día a día, que tú vas a un foro y tú no lo estás esperando y de repente en un panel de fiscales y de especialistas internacionales sale el nombre de tu país a relucir como buenas prácticas. O sea que yo pongo esto de ejemplo porque a veces uno en el día a día, problemas, dificultades, exigencias de la sociedad, y a veces desde fuera hay ámbitos en los que a ti te ven bien, como en otros a veces que tú no estás tan bien. También en el tema penitenciario, que es un tema que recurrentemente preocupa, nosotros ahora este año fuimos electos como presidente del grupo de asuntos penitenciarios de la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica. Nos propusieron y nos eligieron a unanimidad para que nosotros coordináramos ese grupo, porque hay muchos países de América Latina y del mundo que se interesan en el modelo que nosotros estamos implementando. Nosotros ahora mismo estamos dándole asesoría a Perú. El año pasado aquí y hasta mediados de este año aquí se formó gente de Guatemala. O sea, aquí vino gente de Guatemala a entrenarse aquí en la Escuela Nacional del Ministerio Público, en un programa que fue auspiciado por el gobierno de los Estados Unidos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces en el día a día hacemos muchas cosas y no reflejamos las cosas positivas. Y yo no quiero terminar el evento porque el doctor Castaño cuando me llamó la primera vez me dijo, tú vas a contar como con 30 o 45 minutos para que haga una exposición, pero después aquí llegamos aquí son 15 minutos, o sea que yo le agradezco eso, porque no me va a permitir playarme más de la cuenta. Pero hay una parte importante que nosotros queremos dejar remarcado y es que este año nosotros ya, el día 8 de este mes, se lanzó el Plan Nacional el nuevo Plan Nacional contra la Violencia de Género. Y es un tema que nosotros tal vez queremos rescatar como, no el más importante, pero un eje fundamental en la política del Ministerio Público en este año y es un eje que nosotros lo vamos a mantener de manera permanente, porque nosotros estamos viendo que este fenómeno de la violencia de género y sobre todo la violencia de género e intrafamiliar también, que está muy unida, es un fenómeno que hay que ponerle atención. Entonces yo aprovecho este foro con muchas organizaciones que están aquí representadas, que nos está viendo mucha gente también, es que apoyemos este plan, porque es un interés del procurador, del Ministerio Público y de todas las instituciones del Estado de ver cómo nosotros podemos este fenómeno reducirlo a su mínima expresión, si no eliminarlo totalmente, porque son fenómenos que ahora uno lo ve con la muerte de una persona, pero estamos hablando de que ya con las muertes de padres y madres, estamos hablando de cerca de 500 niños que son huérfanos de padre y madre. Ahí no estamos tocando el que es huérfano solamente de madre, que el papá o el agresor está vivo o vive con la abuela. O sea, son cuestiones que no lo vemos ahora, pero que en el futuro eso puede traer muchas consecuencias. Y estamos entrando a un terreno donde hay una línea ya ahora donde el Estado tiene que preocuparse por ese tipo de cosas. Y eso es lo mismo, por lo mismo que hablamos del análisis de qué es lo que está pasando en la criminalidad. Porque si este fenómeno sigue, ya una política pública del futuro tendrá que ser qué vamos a hacer cuando sean 1000. Yo no quiero que lleguemos a que haya 1000, 2000, 1500 huérfanos que no tengan padre, madre, o sea, en una sociedad. O sea, ¿quién se va a encargar de esos muchachos? Entonces, por eso este tipo de foro es bueno, porque se ve una dinámica diferente, una situación diferente, que no es solamente todo problema. Yo lo único que puedo decirles ya finalmente es que nosotros en el Ministerio Público y yo sé que el Procurador General de la República, el interés es cada vez de profesionalizar más nuestros servicios, acercarnos a las comunidades, que haya un verdadero acceso a la justicia. Por eso ya el Procurador ha tenido ya 18 encuentros, el último fue en Salcedo, donde él se reúne con comunidades, ama de casa, juntas de vecinos, explicando un poco esta cosa y también preguntándole a la gente cuáles son sus principales problemas, dónde nosotros podemos mejorar. Y eso siempre es bueno, no perder el contacto, porque eso es parte del acceso a la justicia, a escuchar a la gente también. Y eso nos va a permitir nosotros seguir mejorando. Aparte de algunas mejoras institucionales que se hizo este año, a partir de enero y febrero, que nosotros hicimos una revisión total de la estructura administrativa, de puestos en el Ministerio Público, que conllevó también un pequeño ajuste salarial, promedio de 25%,
pero ahí nosotros nivelamos cargos, corregimos distorsiones administrativas, corregimos organigramas que estaban desfasados. Se ha hecho toda una labor con la única intención de que nuestro accionar diario sea más perfecto, más cercano a las personas, sobre todo que en esta materia del derecho penal nosotros manejamos víctimas y manejamos imputados. Y en los dos casos siempre hay familias y hay comunidades afectadas. Y bueno, estamos dirigiendo toda la acción hacia el año 2018, como repito otra vez, la violencia de género, es uno de nuestros puntales, y sobre todo una atención digna, a tiempo, y que traiga el mayor grado de conformidad a las personas que de una u otra manera se impacten, ya sean las víctimas de los delitos, y también una respuesta a la sociedad de que el sistema de justicia, como sistema, porque todos somos un sistema, si nosotros no hacemos nuestro trabajo bien, los jueces no hacen su trabajo bien. Si la policía no hace su trabajo bien, yo no hago mi trabajo bien, y efectivamente tú pones al Poder Judicial en posición de tener que decidir en base a lo que se le presenta. Entonces yo creo que el reto es eso, que nosotros como sistema de justicia caminemos de la mano, perfeccionando nuestras actuaciones y pensando también, sin llevarnos de ser dirigido por, vamos a decir, por cuestiones mediáticas, de que la gente confíe en la justicia. Yo creo que eso es una labor permanente, incansable, y que tenemos que acostumbrarnos a que también la gente nos exija que hagamos la cosa bien. Así que muchas gracias por su atención. Gracias, magistrado.